Hola y bienvenidos a otro episodio de Pláticas a todo pulmón de Air Community. El día de hoy estamos en el Conhuacay, en el que hablamos de refrigerantes y sustentabilidad. Y tenemos a una de nuestras invitadas de honor, que la trajimos aquí a Air Community, Claudia Silva. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias. Claudia es fundadora de Second Steam Consulting. Y bueno, si nos puedes platicar entonces tú un poquito de qué es esta empresa y de tu trayectoria. Muchas gracias, Paloma. Gracias por la invitación. Bueno, nuestra empresa es Second Consulting. Nadie entiende mucho el nombre, pero nace de una abreviación de soluciones eficientes para la climatización o la construcción sustentable. Okay. Siendo que la climatización es una de las especialidades que más tiene un impacto en la construcción o en la edificación. Okay. Entonces, eso parte como un sueño de mí y de mi socio en el fondo poder aportar valor a la industria desde nuestra experiencia. En lo particular, soy consultora nacional e internacional en temas de climatización y eficiencia energética. Tengo una trayectoria, ya tengo más de 23 años de experiencia en el rubro, donde he tenido diversos roles. Fui gerente de una empresa multinacional mucho tiempo ya y me ha tocado liderar grandes proyectos en Chile como Titanium La Portada en su momento, Parque Titanium, ahora Mercado Urbano Tobalaba, que después vamos a hablar de eso, el tema de eficiencia energética. Entonces me ha tocado participar en diferentes industrias, inmobiliarias, retail, salud, educación. Y por otro lado, tengo otro rol como del cual es un honor para mí poder apoyar y entregar servicio a través de ser consultora externa para la Unidad Sonora del Ministerio del Medio Ambiente en temas de aire acondicionado, y además soy docente del DIMEC, hago clases a estudiantes de ingeniería en climatización en la Universidad de Santiago de Chile, más conocida como USACH. Perfecto, qué paz tener mujeres tan preparadas en nuestra industria y tener cerca para aprender mucho. Una todóloga, definitivamente. Bueno, tengo de profesión porque a veces me pregunto, ¿usted es ingeniero comercial? Y digo, no. De profesión soy ingeniera mecánica en climatización de la USACH, Universidad de Santiago, y tengo un máster en eficiencia energética y emergencia climática en la Universidad de Barcelona. Ok. Si no tuviéramos un guión y te tuviera que preguntar uno por uno, creo que jamás acabaríamos. Perdón. Perfecto. No, qué bueno, qué interesante poder entrevistarte. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para empezar, de segunda pregunta, ¿nos puedes platicar un poquito de cómo son los distintos climas de Chile? Que sabemos que es un país muy largo con climas muy diferentes. Sí. Mira, en simple, Chile es uno de los países, el país más largo del mundo, ¿cierto? Y tenemos una zona costera a lo largo de todo el país, y tenemos zona cordillerana y tenemos la parte de al medio. Y a su vez subdividimos en la parte norte, donde tenemos un clima más árido, más caluroso. Ahí se encuentra el desierto más árido del mundo, ¿cierto? El desierto de Atacama. Tenemos, después, avanzando hacia más el sur, encontramos la zona centro, donde tenemos climas mediterráneos, zonas estaciones del año muy marcadas, otoño, invierno, primavera, verano. Y hacia la costa también va variando un poco, lo que es más cercano a la cordillera. Por ejemplo, Santiago es más cercano a la cordillera, por lo tanto es más árido y está rodeado de dos cadenas montañosas. Por lo tanto, en invierno se produce a veces un efecto de mucha contaminación por este encierro. Tenemos temperaturas de hasta 35 o 33 grados Celsius y desde los 0 grados en invierno, 35% humedad relativa. Luego avanzamos hacia el sur y tenemos también las zonas costeras, que son bastante frías, y estas zonas mediterráneas también bastante frías. Y también tenemos ciudades donde hay temperaturas extremas, por ejemplo, como Chillán, por ejemplo, y yendo hacia más al sur, casi todo el año es mucho más lluvioso, pero también hay una época de verano que es bien marcada también. Y así hasta el sur de Chile, hasta la Patagonia, de verdad tenemos variados climas y por lo tanto distintos requerimientos de climatización, ya sea para la vivienda como para la industria. Claro. O sea, básicamente todo Chile se necesitan sistemas de climatización, ya sea para calentar o para enfriar, ¿no? O para los dos. Sí, o para los dos, exacto. Y entonces, ¿cuánto representa la energía en una edificación, la climatización? Mira, uno de los
de las cifras más importantes, pensar así, en un hotel, en un edificio de oficinas, por ejemplo, la climatización representa el 50% de todo el uso, del 100% donde ocupa su energía, aproximadamente. Y yo diría que hoy ha aumentado un poquito más, ¿ya? Entonces, del 100% del consumo de energía eléctrica de un edificio o de un centro comercial o de un hotel, el 50% va a ser la climatización. Y el otro 50%, o yo diría que un poquito más, yo creo que ahora la climatización podría estar representando el 60%, ¿ya? Del total que consume un edificio. Y en los otros usos van a ser los motores de otras especialidades, escalera mecánica, ascensores, la iluminación, pero como ahora la iluminación es LED, claro, entonces antes representaba cierto porcentaje, ahora es mucho menos. Pero hablemos de entre un 50 o 60% que representa la climatización en un edificio. Y eso es muy importante en la industria. ¿Y esto es porque los sistemas no tienen mucha eficiencia energética o porque la gente no sabe usar bien los sistemas de climatización? Mira, porque hay varios aspectos, ya así como para empezar por atrás o del inicio. La climatización es una de las especialidades que deberían darle mayor importancia, porque la climatización es una de las especialidades que más consume energía, la que ocupa sustancias refrigerantes que son dañinas para el medio ambiente, ya sea que algunas dañaban la capa de ozono, ahora promueven el calentamiento global, es una de las especialidades que más espacios ocupa y es una de las especialidades más caras al momento de la implementación o la construcción. Por lo tanto, la especialidad de climatización tiene un gran impacto en todos esos aspectos. Y lo más importante, tiene un impacto en el cambio climático, tiene un impacto en el daño de la capa de ozono. Claro, ahorita que mencionas eso, creo que es muy claro cómo la climatización abarca todas las partes de la sustentabilidad, ¿no? El medio ambiente, el económico también, porque pues como dices es carísimo, y el social también, porque la parte de democratización, en especial en Latinoamérica, o sea, para tener un buen o sea, para que las personas que trabajamos podamos trabajar de forma a gusto, seamos productivos, se necesita una buena climatización, ¿no? Se dice mucho que eso también afecta al desarrollo de Latinoamérica, el que no haya la democratización del aire. Sí, de hecho se requieren temperaturas de confort para que las personas puedan realizar sus labores en distintos aspectos de la industria, no solamente la oficina, tenemos que pensar en los espacios de cocina, por ejemplo, en los impactos de calor, y para eso hay estándares internacionales como ASHRAE, que establece temperaturas de confort según el uso del espacio, como también, por ejemplo, en Chile tenemos un decreto, que es el Decreto Supremo 594, donde se establecen temperaturas para ciertos lugares de trabajo, ya que se deben respetar, así como también es muy importante la regulación de la ventilación. Claro, ¿ya? Para la calidad del aire interior. Sí, eso la calidad de aire interior es muy importante. Claro. Y por otro lado, también eso es la industria, pero también hoy día ha crecido mucho en Chile el mercado residencial, donde antes de la pandemia las personas, por ejemplo, en Santiago, ya si hacía mucho calor en el día, estábamos todos en una oficina con aire acondicionado, llegábamos a la casa, hacía mucho calor, abríamos la ventana. Posterior a la pandemia, como pasábamos más tiempo en la casa, ¿cierto? Trabajando, no podíamos salir, entonces por lo tanto desde esa fecha o un poquito antes empezó a aumentar el mercado de aire acondicionado en la vivienda, pensando que los aire acondicionados que se venden en Chile generan frío y calor. Entonces, por lo tanto, sirve para el verano para enfriar y en invierno para calefaccionar. Entonces, eso es una industria que en los últimos años ha crecido de unas 4 a 5 veces el tamaño de mercado que tenía antes. Claro. Entonces, por lo tanto, hoy día tenemos que pensar que gran parte de toda la energía primaria que produce Chile, una parte importante va a ser el uso térmico para los sistemas de aire acondicionado, pero también para los sistemas de refrigeración industrial, que nunca hay que perderlo de vista. Claro. ¿Ya? En toda la industria alimentaria, en toda salud, la industria alimentaria, salud, importantísimo. Es muy importante. Entonces, todo el sector de aire acondicionado, refrigeración, es muy importante porque impacta ambientalmente, impacta en consumo de energía, impacta en las condiciones de confort de las personas
Y en Chile, por ejemplo, retomando un poco esto que Chile tiene como sectores, está zonificado, súper marcado. Entonces, hacia la zona norte, antes podíamos decir, solo se necesita enfriar. Pero fíjate, por el cambio climático, las temperaturas, por ejemplo, en la ciudad de Antofagasta, que está al norte de Chile, han ido disminuyendo. Entonces ahora también requieren calefacción en invierno, cosa que antes eso no pasaba tanto. Claro. ¿Ya? Por otro lado, en la zona centro vamos a necesitar siempre frío, enfriamiento en verano y calefacción para el invierno. Y hay distintos tipos de soluciones como la que hemos conversado, los split eléctricos, ¿cierto? Para la vivienda y también para el área industrial hay muchos equipos. Claro. Ahora, para el sur de Chile se requiere mucha calefacción y hay distintos tipos de sistemas para proveer esa calefacción y uno de los más usados es la leña. Sin embargo, la leña contamina. Y o sea, la salud también es malísima, ¿no? Claro, entonces hace unos años el Ministerio de Vivienda estableció tipos de soluciones para promover que la gente dejara de usar ciertos sistemas de calefacción, y una de las soluciones que propuso fue implementar equipos de aire acondicionado residencial para proveer frío y calor. Sin embargo, yo creo que hoy día existen otras soluciones también, como las bombas de calor para calefacción, que producen agua caliente para calefaccionar y agua caliente de uso sanitario. Claro. ¿Ya? Entonces, en Chile tenemos distintos requerimientos y para el sector residencial, y por otro lado tenemos el sector industrial, que son los centros comerciales, edificaciones, hospitales, que van a requerir siempre frío y calefacción. Claro. ¿Ya? Sí. Eso. Y dime una cosa, en centros comerciales en donde ya se lleva años usando climatización, creo que ya saben un poco más y bueno, generalmente ya han contratado a alguien que se encarga de eso, pero en residencial la gente no hay mucha cultura respecto a cómo usar el aire acondicionado o el sistema de climatización de forma correcta. ¿Estás de acuerdo? Sí, eso pasa mucho. Sí. Pasa mucho. Mira, pasa que el aire acondicionado consume mucha energía, eso ya lo dije, ¿cierto? Tiene sustancias refrigerantes que impactan el medio ambiente. Entonces, yendo por el lado de consumo de energía, hay que controlar los horarios que se ocupa el aire acondicionado y requieren, ojalá, todos los sistemas de aire acondicionado para grandes superficies, como son los centros comerciales, hospitales, edificios, ojalá se implementaran sistemas de control para controlar el uso de la climatización. Por otro lado, hay que establecer las temperaturas de confort que se requieren para los distintos modos de operación. Para enfriamiento, la temperatura confort o set point que vamos a poner en los termostatos, que son estos aparatos que están en la pared, 24 grados. Para calefacción, 20 grados o 19 grados. Hay que pensar lo siguiente, por ejemplo, si estamos en invierno y afuera hay 2, 4 grados y llegar a 20 grados me va a costar más que llegar a 19 y para generar un cambio en 1 grado Celsius se requiere mucha energía. Entonces, por lo tanto, en invierno, si afuera hace mucho frío y quiero calefaccionar, mientras menos temperatura le ponga, menos energía voy a utilizar. Y en enfriamiento, si afuera hay 30 grados, mientras menos temperatura yo le pida, por ejemplo, si pongo el termostato 18, el equipo de aire acondicionado va a seguir trabajando, consumiendo energía para llegar a 18. Sin embargo, si ponemos 24 en el termostato, va a ser mucho más fácil llegar a esa temperatura. Claro. ¿Ya? Algo muy importante que yo creo que a considerar dentro de la edificación es ojalá que desde la arquitectura, digamos, se pensara en las envolventes térmicas fueran mucho más eficientes para que la demanda térmica interior fuera mucho menor. Totalmente. Ya sea en la vivienda como en los edificios comerciales o centros comerciales o en la industria en general. Entonces, siempre teniendo una mejor envolvente térmica, vamos a tener un menor requerimiento térmico, por lo tanto menos capacidad en equipo de aire acondicionado, y eso implica menor consumo de energía. Claro, totalmente. Y ahorita, o sea, que mencionabas que en Chile, o sea, son los distintos requerimientos.
también con el cambio climático seguramente tendremos otros países como México, que tenemos un clima bastante igual todo el año, seguir ejemplos de países como Chile, porque ya las temperaturas y los cambios de temperatura son impredecibles. Entonces ya tienes ciudades como Ciudad de México que jamás pasábamos de los 24 grados, 28 grados y hacía mucho calor. Ahora estamos llegando a 35 grados y pues creo que es algo que no se conoce y que no se tienen justo estas implementaciones de las que hablas, de sellar bien el edificio, etcétera. Sí, es algo que... ¿Cuál era la pregunta? No. Bueno, no, sí, pero la pregunta es, ¿cómo crees que Chile podría mostrarle al resto de los países? O sea, ¿cómo podríamos seguir su ejemplo? ¿Tienen algo como protocolizado? ¿Las legislaciones cómo están allá? Ya, perfecto. Aquí voy a contextualizar globalmente porque creo que es importante hablarlo. ¿Ya? Existe el Acuerdo de París, ¿cierto? Esto a nivel global. El Acuerdo de París establece una meta súper importante que es evitar que el calentamiento global no llegue a los 2 grados Celsius y tomar todas las medidas posibles porque no supere el 1,5 grados Celsius, ¿cierto? Y este gran objetivo lo establece a través de lograrlo a través de 3 pilares fundamentales. Una es la implementación de medidas de eficiencia energética, lo segundo es que incrementar el uso de energías renovables no convencionales para la producción de energía primaria y por último la electrificación del mercado. Entonces Chile es parte de este acuerdo y eso ha impulsado leyes dentro de nuestro país. Por ejemplo, tenemos la ley 21.305, que es la ley de eficiencia energética, que empezó impulsando un plan nacional de eficiencia energética, así como también la obligatoriedad de la implementación de sistemas de gestión de energía para grandes consumidores sobre 50 teracalorías, ¿ya? Entonces, estas medidas van a obligar a que los grandes consumidores tengan que implementar sistemas de gestión energética. Entonces, por lo tanto, vas a establecer un control, ¿cierto? Claro. Por otro lado, también tenemos ley de cambio climático, ¿cierto?, que promueve e impulsa todas las iniciativas que se puedan abordar para lograr la carbono neutralidad. Recordando, ¿cierto?, este Acuerdo de París, que el objetivo principal el objetivo de todos los países que firmaron es que seamos carbono neutrales, es decir, que las emisiones de CO2 estén totalmente neutralizadas o controladas. ¿Ya? Y a su vez tenemos otras normativas o leyes, por ejemplo, relativo al tema de la climatización. Tenemos que recordar, como dije hace un momento, que los sistemas de climatización son los grandes consumidores de energía, ¿cierto? Gran parte de la energía que se produce a nivel mundial se ocupa para temas térmicos. Pero no hay que olvidar que todos estos sistemas de climatización, refrigeración, ocupan sustancias refrigerantes que dañan la capa de ozono y que promueven el calentamiento global si son liberadas a la atmósfera. ¿Ya? Entonces, en Chile tenemos un calendario de reducción para las sustancias que dañan la capa de ozono, que son todos los HCFC, que se ocupan mayormente en la industria de refrigeración, pero también en otras industrias como la espuma, por ejemplo. Y en Chile, a través de la unidad de ozono, se implementó este calendario de reducción hace muchos años, ¿ya? Y a través de la enmienda de Kigali, ahora estamos con el calendario de reducción de las sustancias HFC, que son los refrigerantes que promueven el calentamiento global. ¿Y cuáles son los refrigerantes más conocidos en los sistemas de aire acondicionado que promueven el calentamiento global? El R410A, el R134A, y son sustancias que tienen un alto potencial de calentamiento global. Por ejemplo, el R410A tiene un potencial de 2090. Entonces... Pero eso que... O sea, comparado con otro que es el doble o... Claro, comparado con... A ver, hasta ahora es lo que se ha ocupado más y lo que se busca es que aparezcan nuevas sustancias refrigerantes que tengan menor impacto
menor calentamiento, menor potencial de calentamiento global, ya menor impacto ambiental en ese aspecto. Que hay retos que muchas veces son muy explosivas, ¿no? Mira, dentro de esto que está pasando, de buscar alternativas al R410A, hace un tiempo apareció el R32, ¿cierto? Que tiene un potencial de calentamiento global de 6,75, es decir, se disminuyó bastante. Y se está trabajando en otras sustancias refrigerantes como son los HFO, que son las hidrofluorolefinas, por ejemplo el R123,4ZE, que se ha aplicado a equipos chillers o equipos industriales, tiene un potencial de calentamiento global de 8 o de 6, entonces mucho menos. Entonces dentro de la sustancia refrigerante tenemos las de alto potencial de calentamiento global, que son hoy día las más comunes. En Chile, por ejemplo, el 80% más o menos de los equipos de aire acondicionado que se venden ocupan R410A. Entonces también tenemos los R134A, es que dependiendo del sistema de climatización es el refrigerante que va a ocupar, ¿ya? Entonces hoy día, este año empezó el calendario de reducción de las sustancias HFC en Chile a través de la enmienda de Kigali. Entonces tenemos calendario de reducción de la sustancia HCFC, y de hecho ya estamos en la línea más baja, y ya equipos con R22 en Chile no se venden hace más de 15 años, ¿ya? Actualmente se venden bombonas de R22 porque, aunque no lo creas, aún existen equipos de climatización que ocupan R22, que existen y que mientras no dejen de funcionar no los cambian, ¿ya? Pero al 2030 ya no se van a poder importar sustancias refrigerantes R22 en nuestro país, ninguna HCFC. Y el calendario de reducción de los HFC, que es el gran tema de hoy, empezó este año en nuestro país, y van a haber varias medidas. El calendario de reducción para los países en vía de desarrollo como el nuestro ya está establecido, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuál es la solución? Y eso es lo que hablábamos también hoy día en Conhuacay, por ejemplo. Existe el R32 como una solución, pero sigue siendo un refrigerante sintético. Y en Europa, por ejemplo, se están impulsando más el uso de R290, propano, que son refrigerantes naturales, que son de un impacto de calentamiento global, un potencial de calentamiento global de 0 o 1. O sea, no es nada. Pero el tema es que tanto el refrigerante R32 es categoría A2L, es decir, baja toxicidad y baja inflamabilidad, y el R290 es un A3, que es de alta inflamabilidad. Entonces, por lo tanto, estamos viviendo una era de transición donde estamos sin una respuesta clara cuál va a ser el futuro de los sistemas de aire acondicionado, qué sustancias refrigerantes vamos a ocupar para enfriar un lugar o para calefaccionar un lugar. En este momento, el R410A es la respuesta mayor, que es lo que existe, que es lo que tenemos. Como alternativa, por lo menos en Chile, desde el 2021 ya entraron equipos con R32, pero aún tenemos que capacitar mucho a la capacidad, a la mano de obra en Chile, para que puedan instalar equipos con esta sustancia. Y que sea seguro y que no tengan accidentes, ¿no? Y que sea seguro, ¿cierto? Y a su vez tenemos que solucionar y tenemos que ir mirando que esta transición, ¿cuál va a ser la respuesta final? ¿De ahora en adelante solo refrigerantes naturales? ¿O van a aparecer nuevas alternativas? Entonces estamos viviendo tiempos de cambios reales, tiempos de cambio rápido, y que todos tenemos que tomar conciencia de que eso es así. Tenemos que hacer actividades de concientización a la sociedad, por ejemplo, conocer que mi refrigerador funciona con refrigerante. El aire acondicionado, aunque yo no lo vea, está presente en el aire acondicionado de mi auto, y está dentro del aire acondicionado que yo pongo en la casa. ¿Me entiendes? O sea, está cañón que ni siquiera sabemos cómo funciona algo con lo que estamos literal diario. Exactamente, y eso yo creo que hay que contarlo, hay que comunicarlo. Por ejemplo, una bonita actividad que hicimos el año pasado con Unidad Ozono fue que fuimos a un colegio a hacerles como una pequeña una obra de teatro, como un sketch,
con un actor bien conocido en Chile y yo era como la profesora. Y hicimos un sketch explicativo para que los niños de 7, 8, 10 años pudieran conocer qué es un refrigerante y por qué impacta la capa de ozono, porque es importante que no se libere a la atmósfera, y hablamos del calentamiento global y del efecto invernadero, ¿ya? Qué bien. Explicamos que los refrigerantes son un gas de efecto invernadero. Por lo tanto, claro, es muy importante que eso se conozca. Y esa actividad en los colegios, los niños aprendieron qué era la capa de ozono, hablamos de la capa de ozono y por qué era importante que no se liberara a la atmósfera, la importancia del agujero en nuestro país de la capa de ozono, que ahora está controlada gracias a la implementación del protocolo Monterreal, ya que ha sido muy exitoso. Sin embargo, siempre hay que tenerlo bajo medición y siempre Chile va a ser un país que va a estar vulnerable frente al daño de la capa de ozono. Claro. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, creo que la actividad de concientización tienen que ser permanentes en todos los países, no solamente en nuestro país. Totalmente, creo que nos sesgamos mucho cuando hablamos de educación ambiental al no uses popote, no uses botella de plástico, cuando hay cosas mucho más y cosas que son cotidianas y que la gente no sabe que son cotidianas, que es el refrigerante, el uso correcto de los equipos de climatización, los refrigeradores, o sea, el cómo aportar a la eficiencia energética o al ahorro energético de las casas, ¿no? Sí, es importante saber que los aire acondicionados siempre van a ser los que consuman más energía para enfriar tu casa o para calentar la casa, y también va a ser uno de los que más contamina. Por eso sí es importante que, por ejemplo, saber nuevas alternativas para los sistemas de calefacción en vez de la leña, por ejemplo. Claro. Pero hay una cultura de uso de leña en nuestro país súper fuerte, al sur de Chile sobre todo. Que yo creo que va a ser un trabajo a largo plazo de plantear nuevas alternativas, como son las bombas de calor, por ejemplo, eléctricas, para producir agua caliente sanitaria y agua caliente para calefacción, en vez de la leña, y también en vez de las calderas a gas, que también estamos en una crisis, ¿cierto?, de energía, y además que la caldera produce muchas emisiones a través de su combustión, ¿cierto? Las calderas a gas. Entonces, por lo tanto, estamos viendo un cambio, yo diría, muy importante en la industria de climatización, calefacción, aire acondicionado, refrigeración, como lo quieran llamar. Sí, ¿ya? Totalmente. Y yo creo que viene la implementación de nuevas formas de hacer las cosas. Claro. Y Chile, volviendo a la pregunta que me hacías delante, Chile yo creo que está haciendo hartas cosas. Por ejemplo, la energía primaria que produce Chile, el 41% es a través de energías renovables no convencionales. Ya esa es una cifra actual, del 2024. Por otro lado, a través de la Unidad Ozono está la implementación del protocolo Monterreal, la implementación de la enmienda de Kigali, que se controla a través de las importaciones el ingreso de las sustancias refrigerantes al país, ¿ya? Y por otro lado, yo creo mucho que están las motivaciones sociales, están las motivaciones políticas y las motivaciones personales. Claro. Yo creo que todos tenemos que ser parte de este cambio, y cada uno desde su vereda hacer lo que pueda hacer de la mejor manera posible para poder hacer realidad o ejecutar las acciones de mitigación contra el cambio climático que se impongan. Totalmente. ¿Ya? Por ejemplo, Chile también en temas de refrigerantes tiene la norma 3241 que es de buenas prácticas en sistemas de refrigeración, y por lo tanto eso también ayuda a que haya mucha capacitación y mucho entrenamiento para el área técnica, ¿cierto? En el uso, buenas prácticas para el uso de la sustancia refrigerante en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, ¿ya? Claro. También tenemos la 3301, que es una norma que establece el uso de cómo usar o implementar los refrigerantes naturales, que son inflamables en su mayoría, o trabajan a altas presiones también algunos otros, y por lo tanto también se requiere una normativa o recomendaciones de cómo implementar ese tipo de sistemas. Claro. Entonces, en Chile se están haciendo hartas cosas, y creo que es parte también de lo que está haciendo en general Latinoamérica. Claro. ¿Ya? Pero dime una cosa, ¿crees que es suficiente o que se deben de
implementar muchas más legislaciones. Sí, mira, las normas, por ejemplo, en aire acondicionado, en tema de buenas prácticas, la 3241 y la 3301, son normativas que son voluntarias. Eso es cañón. Eso es voluntario, sí. ¿Ya? Sí. Entonces, hoy día no hay una obligatoriedad para nada en sistemas de climatización en Chile. ¿Ya? A lo más lo que te mencioné, que es el Decreto Supremo 594, que requiere temas de ventilación mínimos y temperaturas X, ¿cierto? Para ciertos espacios, pero no hay legislaciones, no hay regulaciones obligatorias. A lo más que son las certificaciones de eficiencia energética de los aparatos que solo abarca desde los split de muro, desde 9 hasta 36.000 BTU, pero más que nada no. Entonces, por lo tanto, yo creo que una de las acciones positivas sería tener más regulación sobre los sistemas de aire acondicionado, ya sea desde su diseño, desde el diseño hasta su implementación, que haya un mayor control tanto en la eficiencia energética como en la sustancia refrigerante que esta utilizan. Totalmente, que se tomen en serio y que hayan sanciones si no se están cumpliendo estos reglamentos y todo, porque creo que va a ser la única manera de dejar de ser una de las industrias que más contamina en el mundo, ¿no? Sí, como te decía, y aunque lo diga 50 veces, yo creo que es súper importante recalcar eso, que la industria, el sector de aire acondicionado, refrigeración, es uno de las especialidades que más consume energía, ocupa refrigerantes, sustancias refrigerantes que dañan la capa de ozono o promueven el calentamiento global. Es una de las más caras, es una de las que necesita más espacios físicos. Claro. Y a su vez yo creo que a veces no se le da la importancia que tiene dentro de la edificación, y a veces es una especialidad que todos como que van tirando para el lado al no haber obligatoriedades, y ya depende de nosotros los profesionales del área como para poder hacer mejores diseños, más eficientes. Claro. Pero yo creo que, por ejemplo, con la ley de sistema de gestión de energía, la obligatoriedad, yo creo que por ahí es un gran paso para empezar a tener más control sobre eso. Sí. Sobre eso, y que sea obligatorio hacer un buen diseño. Claro. Y hace poco también hubo una actualización en cuanto a una ordenanza para la construcción que es obligatoria en Chile, que abarca una mejora de la condición de acondicionamiento térmico de la construcción, es decir, que se tienen que ocupar mejores elementos constructivos para asegurar una menor demanda térmica al interior de las viviendas. Okay. Eso también es un paso. Claro, también. Al final sí estamos caminando hacia allá, ¿no? Sí. O sea, bueno, creo que Chile un poco más que México, pero hacia allá va la región. Hay un aspecto que también me gustaría mencionar, que es referente a que hay muchos edificios desde hace muchos años ya que se han certificado LEED. Entonces eso obliga que tengan buenos sistemas de climatización que sean más eficientes energéticamente. Claro. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos que hoy día está siendo bien famoso, bien nombrado en Chile, es Mercado Urbano Tobalaba, el cual tiene sistema de climatización muy eficiente, que está postulando a la certificación LEED Platinum, ¿ya? Y el sistema de climatización se basa en sistemas de volumen de refrigerante variable, que son condensados por agua, ¿ya? Y a su vez existe un sistema central de rechazo, captación de calor, que toman energía desde las napas subterráneas. Entonces, por lo tanto, es un sistema de climatización con aplicación de geotermia. Por lo tanto, todo el calor que se capta a través de los equipos de aire acondicionado se transfiere a un circuito primario, que es tomar agua de la napa subterránea y devolverla a la napa subterránea sin hacer uso de ella. Solamente transferimos energía. Claro. ¿Ya? O tomamos energía para calefaccionar o la rechazamos para enfriar. Entonces también es una aplicación de geotermia. Parque Titanium, que es un edificio de 3 oficinas, también es un edificio que tiene aplicación de geotermia. Y bueno, actualmente, como te decía, Mercado Urbano Tobalaba son 4 torres de oficinas, son 8 pisos de centro comercial. Por lo tanto, es una edificación muy grande y que ha hecho muchos esfuerzos para tener
grandes medidas de eficiencia energética al interior. Piensa tú que en promedio un edificio regular consume 116 kWh por metro cuadrado, y acá se da una tasa de 56 kWh por metro cuadrado aproximadamente. Wow. Sí. ¿Y con qué sistemas está usando? O sea, ¿logró reducir tanto? Uno es ocupar sistemas de aplicación de geotermia con sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia energética. A su vez, las envolventes son envolventes que tienen que... O sea, es una muy buena envolvente térmica, lo que hace que la demanda interior sea mucho menor a lo que hubiera sido un edificio convencional. Tiene otras medidas como, por ejemplo, ocupar buena iluminación, tiene un sistema de control, tiene BMS, también tiene muchas áreas verdes. Entonces, por lo tanto... O sea, todo el panorama que se debe de hacer. Claro, y uno de los que más contribuye a esto, como te decía, es la climatización. Ocupar motores, por ejemplo, todos los motores del sistema de ventilación y climatización son motores de alta eficiencia, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ventilar, vamos a climatizar, sin embargo, vamos a tratar de demandar la menos energía posible. Yo creo que esa debería ser la mentalidad siempre. Totalmente. Pensar de manera global. Y yo creo que el futuro va a ser... que vayamos también cambiando un poco la manera de diseñar los sistemas de climatización o la edificación en general. Claro. Ahorita ya se nos acaba el tiempo, pero justo para cerrar me gustaría preguntarte ¿qué opinas de la innovación en esta industria? O sea, todos estos proyectos que me estás diciendo traen proyectos innovadores. Entonces, ¿sientes que en nuestra industria es algo que la va a llevar hacia otro nivel de eficiencia energética, de sustentabilidad, etcétera? Y si sí lo crees, ¿cómo podrías motivar a los emprendedores que nos escuchan a emprender en nuestra industria y en especial en Chile? ¿Me podrías repetir? Sí, claro. Que si tú crees que la innovación puede llevar a nuestra industria a ser algo mucho menos contaminante, con un mucho menor impacto ambiental. O sea, ¿crees que todavía hay mucho espacio para la innovación? Y si sí, ¿qué mensaje te gustaría decirle a la gente para motivarlos a que lleguen a esta industria de emprender? Bueno, creo que hay mucho por hacer, ¿ya? No solamente en temas de climatización, sino que hay muchas medidas que tomar muchas medidas de mitigación por llevar a cabo en contra del cambio climático, ¿cierto? En la industria de la climatización creo que queda mucho espacio por innovar, especialmente por encontrar, ¿cierto?, nuevas sustancias refrigerantes para poder lograr la transferencia de calor necesaria en los sistemas de aire acondicionado que usan refrigerantes o de expansión directa, ¿cierto? Creo que hay mucho por hacer en temas de mejorar las envolventes térmicas, que creo que es uno de los principales puntos de control. También creo que hay mucho por hacer en cuanto a promover las medidas de cómo diseñar los sistemas de climatización de manera adecuada, ya siempre recomendando que haya una buena envolvente térmica, que el especialista elija equipos que consuman menos energía, que sean bien dimensionados los sistemas de climatización adecuados para la edificación o la vivienda para la cual va a atender, que elijamos equipos de aire acondicionado o refrigeración que usan sustancias refrigerantes que sean de menor impacto ambiental, siempre preferirlas, ¿cierto? Y siempre en edificaciones de grandes superficies, ojalá tener sistemas de control. Okay. Eso podríamos hacer por ahora. Creo que queda mucho por hacer, sobre todo en temas de regulaciones globales y fiscalizar que esas regulaciones se cumplan, ¿ya? Claro. Y por otro lado, un mensaje como para invitar a otros a la industria. Bueno, esta industria a los jóvenes, ya lo dije antes, pero lo voy a decir otra vez. Esta es una industria donde se consume mucha energía,
y hoy día estamos en temas de hacer más eficiente el uso de la energía. Por lo tanto, yo diría que nuestra especialidad o ahora es climatización y energía, porque finalmente la climatización se trata de eso, de transferir la energía de un lugar para otro, ¿cierto? Claro. Entonces yo creo que hoy día, si quieres ser parte importante de la sociedad y profesionalmente de una industria que puede impactar positivamente el medio ambiente a través de tomar estas medidas de mitigación contra el cambio climático, a través del uso eficiente de la energía en los sistemas de climatización, promover innovación, investigar. Creo que el sector aire acondicionado, refrigeración tiene un alto potencial, por lo tanto necesitamos que más gente quiera ser parte de esta industria para promover los cambios. Yo creo que entre todas y todos podemos hacer mucho, pero entre todos podemos llegar más lejos, ¿ya? Definitivamente. Por lo tanto, esa es la invitación a que todos seamos parte y ojalá a comunicar siempre lo que podamos, lo que pueda aportar valor a la industria, estar comunicando constantemente, porque no es evidente para todos la sustancia refrigerante invisible que está en nuestros aparatos, claro, ¿cierto? Claro. Pero que yo creo que todos deberían saberlo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Claudia. Aprendí muchísimo en este podcast. Bueno, muchas gracias, Paloma, por la invitación y bueno, mucha suerte. Muchas gracias.